En Daniel capítulo 2 empezamos esta enseñanza llamado La historia está bajo el control divino. Toda la historia. ¿Qué vamos a recordar en esta mañana? Usted tiene las enseñanzas ahí ya grabadas. Habíamos empezado hablando y diciendo que toda esta historia comienza con un sueño perturbador. Ya sabemos que era el rey el que estaba en esta condición, en este sueño, pero este sueño perturbador lleva a buscar una respuesta y el rey se rodea de unos consejeros incompetentes, y sabemos el trasfondo de lo que estaba ocurriendo allí, y estamos en un punto crucial con respecto a estos personajes. Pero nosotros entonces vemos que ante el rey, ver que los consejeros no daban la talla, no daban la respuesta, entonces ahora vemos que hay un decreto de parte del rey, y ese decreto es irreversible, irrevocable. Eso no tiene, como dicen los colombianos, vuelta de hoja atrás. Eso no tiene retroceso. Sin embargo, empezamos después a ver que la decisión de Daniel frente a ese decreto que era irrevocable es que él se llena de valor, toma la valentía y entonces hace un compromiso que sonaría imposible. Porque los mismos sabios dijeron: lo que usted soñó y lo que usted está pidiendo, eso es algo que nadie lo puede lograr. Y cuando le presentan a Daniel el problema, él dice: sí, señor, eso nadie lo puede arreglar, eso nadie lo puede solucionar. Humanamente no tiene salida. Sin embargo, él toma la valentía y hace un compromiso que sonaría imposible. Pero nosotros habíamos terminado hace 8 días que ante ese compromiso imposible, ante esa situación tan adversa, Daniel entra a poder encontrar la solución. Y esa solución, decíamos hace 8 días, que era inmejorable. No había mejor solución para Daniel enfrentar ese problema que tenía allí. Ahora entonces, quiero que me acompañe, por favor, al capítulo 2 de Daniel, versículo 17 en adelante, para que entremos, retomamos y seguimos. Luego se fue Daniel a su casa y habló a Ananías, a Misael y a Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo, para que este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Y ahí habíamos dejado nosotros el texto, ahí habíamos dejado la enseñanza. Ante esta respuesta, Daniel está hablando con los compañeros y le dice: bueno, aquí necesitamos la ayuda de Dios, no hay otra solución inmejorable. Y ahí entonces usted me va a acompañar a los versos siguientes para que notemos en los próximos versos que hay algo que necesitamos nosotros aprender a desarrollar, y es un canto impactante. Ese es el punto que vamos a desarrollar en este momento. ¿Un canto qué? Impactante. Vamos a leer lo que dice el texto siguiente, versos 19 en adelante. Entonces, ay, Dios mío, ya Daniel está orando, está buscando con sus amigos la presencia de Dios, y entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Y hagamos una pausa allí, porque yo quiero decirle con todo cariño que si hay misterios que los hombres no podemos resolver, tenemos un Dios que nos puede revelar. Diga conmigo: yo tengo un Dios que me puede revelar. ¿Usted cree que Dios habla? ¿Usted cree? No, pero con esa convicción que usted dice, ¿usted cree que Dios sí habla de verdad o no? ¿Y Dios cómo habla? ¿Dios cómo revela sus planes? Esa es la pregunta que bueno, si Dios habla, ¿cómo habla? Deje su dedito ahí, en Daniel, y retroceda hacia el libro de Job. Al libro de Job. En el libro de Job, ayer en un espacio que tuve, me fui a leer este pasaje de Job.
En el capítulo 33, y aunque usted tiene ahí Reina Valera, versión 60 en su gran mayoría, y otros pueden manejar otras traducciones, yo le voy a leer la traducción del lenguaje actual, TLA, la traducción del lenguaje actual, sí. Y entonces el verso 14 de Job capítulo 33. Job 33, verso 14. Job 33, verso 14 dice... Usted me va a seguir acompañándome en su lectura, pero escuche cómo lo dice la versión de la traducción del lenguaje actual. Dice, tal vez no nos damos cuenta, pero Dios no deja de hablarnos. Algunas veces nos habla en sueños, mientras dormimos profundamente. Otras veces nos habla al oído, claramente nos advierte que ya no hagamos lo malo, ni sigamos siendo orgullosos. Así nos libra de la muerte. Dios habla. ¿Y cómo habla Dios? La primera forma que usted debe entender, la primera, y después vamos a desprender otras. Primero que todo, Dios habla a través de su palabra. Esa debe ser la fundamental. Porque hay muchos, como decía el pastor, sueños y todo, sí, como vamos a ver ahorita, pero en muchos de esos sueños Dios no está hablando. Pero cuando usted toma la palabra de Dios, ahí siempre Dios está hablando, punto. Hay gente que dice, es que a mí Dios no me habla, a mí Dios no me muestra. Yo le respondo, pregunto, ¿tú lees la Biblia? Si lees la Biblia, ya Dios te está hablando. Esa es la primera. La primera, como Dios nos habla a nosotros, es a través de la palabra. Pero también la palabra nos enseña a nosotros que Dios nos habla acerca de su creación. Cuando miro los cielos de los cielos, cuando yo miro las montañas, cuando yo miro todo lo maravilloso de lo grande, de lo magno y también de lo micro, yo me doy cuenta que detrás de todo eso hay un Dios. Los firmamentos cuentan la gloria, la bondad de Dios. Dios se muestra en la creación y Dios habla. No solamente a través de la creación. Dios habla cuando el hombre dispone su espíritu para hablar con Dios. Y decía ahí Job, él habla muchas veces de una manera de un susurro suave. Cuando usted se dispone a hablar, a orar, que eso significa orar, hablar con Dios, cuando usted toma esa decisión, usted debe prepararse también para que Dios hable. Lo que pasa es que a veces nosotros, no sé si se acuerda usted, o el ejemplo que yo puedo ponerle hoy, que usted tome un teléfono, llame a su mamá, y después, o a algún familiar, o a alguien especial para usted, y usted toma el teléfono y empieza a decir, yo, mijo, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? ¿Cómo le digo? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo ha estado? Mire que me ha pasado. Mira, aquí están unos solazos impresionantes. Aunque venimos de unos aguaceros, también ha estado lloviendo. No, y nos hablaron de las tormentas. Eso está complicado. Ya salió el dictamen de los huracanes para Miami. Eso está terrible lo que se espera. Y ni le cuento de Trump. Trump lo que ha hecho, imagínense. Y también ha pasado, esto ahora está pasando. Y si hay una cantidad de manifestaciones. Y también le quiero contar, bueno, mañana voy a trabajar. Hasta luego. Chao. Si usted fuera la otra persona al otro lado del teléfono, ¿usted qué dice? ¿Está loco? ¿Está loco? Ese es un... Eso es. Porque por lo menos usted cuando le escuchó yo, mijo, ¿cómo está? Usted por lo menos podría decir ¿qué? Por lo menos, así muchas veces decimos mentiras, decimos bien ya por costumbre, no sale así el bien. Aunque a veces tenemos problemas y todo, pero decimos bien. Pero por lo menos usted esperaba hablar. Ahora, eso mismo pasa, yo me imagino con Dios igual. Nosotros llore, y no tenemos tiempo para nosotros callarnos el pico y estar quietos y reposar y disponer nuestro espíritu. Porque si estoy preparando mi espíritu para tener comunión con Él en cualquier momento o nos recuerda un texto o nos muestra algo, e incluso su voz se escucha.
Sabe, yo no tengo tiempo para contar el testimonio, pero sabe que siendo yo un niño de 9 años, cuando vivía en Cartagena, yo escuché una humilde, suave y dulce voz. Cuando yo quería leer la Biblia y quería conocer de Dios, y me metí a una capilla católica ahí donde había una cantidad de sirios y 2 religiosas arrodilladas, y yo quería orar, pero lo único que yo sabía rezar era el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo mismo el teléfono igualitico. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Dios que está en los cielos. Amén. Y terminamos y empezamos, y algunos empiezan: Dios te salve María, llena eres de gracia. Continúa la conversación. Yo terminé y esas mujeres ahí seguían hablando, y yo me fui todo frustrado porque yo no pude orar, yo no pude tener deleite, mi espíritu no se sació con lo que yo quería buscar de Dios. Y me senté en la rama de un árbol en ese colegio católico, allí me senté, y yo todo frustrado viendo mientras jugaban otros, escucho una voz suave que dice: yo te enseñaré. Y yo miraba por un lado, yo miraba para el otro, yo miraba para el otro. ¿Quién me habló? Yo no fui a contarle a mi mamá, perdón mamá lo que voy a decir, pero yo me acuerdo que cuando yo tomé ese libro, la Biblia de ella, una Biblia morada que tenía de carátula moradita, vino tinto, y yo la leía, un día ella me dijo: no lea, ella me dijo: no lea eso, porque eso hay que saberlo leer, hay que saberlo interpretar, hay que saberlo leer. Y yo decía: pero yo ya leo, yo entiendo. Y después me dijo: hay gente que ha leído la Biblia y se ha vuelto loco. Ay, como Humberto. Se ha vuelto loco. Y yo dije: pero a mí me gustaba de vez en cuando leer eso. Cuando yo voy a Cartagena, desde Cartagena pasamos a Cali. Y allí en Cali empiezo a estudiar en un colegio evangélico, presbiteriano. El Colegio Americano de Cali. Por eso es que yo amo tanto a los misioneros. Y yo a veces bromeo un poco con el acento de los gringos, porque con ellos yo crecí con ellos. Ellos llegaban y yo me dedicaba al recreo, para mí era sentarme con ellos, a hablar. Y el primer día de clases me regalaron un Nuevo Testamento, esos azulitos, ¿se acuerdan de esos azulitos que venden, regalan los gedeones? Me regalaron el mío y yo dije: qué bendición, ya tengo mi Biblia, ya no tengo que leer la Biblia de mi mamá a escondidas. Le estoy confesando lo que yo hacía, madre. Ya no tengo que... ya tengo... Pero yo decía: pero ese está muy pequeñito, el de mi mamá más grande y más gorda, esta está muy pequeñita. Ese día, cuando terminaron de regalarnos los Nuevos Testamentos, nos invitaron a hacer una oración de entrega. Y yo, siendo un niño, confesé que Jesús era mi Señor y mi Salvador. Cuando terminé de orar, escuché la misma voz que había escuchado en Cartagena años atrás, que me dijo: yo te traje aquí porque yo te enseñaré. Cuando escucho esa misma frase, yo digo: la voz. Yo a eso yo le decía la voz me habló. Ahora, yo sé que Dios habla. Y en el Salmo 115 dice: los ídolos tienen boca, pero no hablan. Pero Dios, que me hizo la boca, habla. Dios habla. Ahora, el problema es que hay muchos que cada ratico están hablando con Dios y supuestamente Dios les está hablando y Dios les mostró tal cosa y Dios me dijo y Dios me anunció y les habla cada rato. Yo no sé cómo hacen eso tampoco. Pero hay unos que hasta le piden a Dios: Dios, ¿qué par de zapatos me va a poner? ¿Los rojos o los verdes? Hasta para eso. Y Dios le responde: hijo, yo quiero que utilices los verdes. Hasta allá tampoco. Y esa es una espiritualidad ahí falsa, ficticia, exagerada. Ayer veía, mientras veníamos con Claudia manejando, pusimos un video ahí y decía el que estaba ahí al frente, dijo: en una congregación, en el tabernáculo de Brooklyn, donde el coro de tabernáculo de Brooklyn, allí, una congregación grandísima, inmensa, llena. Y dice el predicador, dice: aquí Dios me muestra que alguien necesita paz, la paz de Dios, alguien necesita paz de Dios. Pregunté a una congregación de tantos miles: ¿quién no necesita paz de Dios? Aquí, entre los poquitos que estamos aquí, ¿quién no necesita paz de Dios? Levante la mano el que necesite paz de Dios. Pues ahora yo me la doy aquí Dios me muestra que alguien necesita paz de Dios. Eso es algo también muy efímero. Después llega y dice: aquí Dios me muestra que alguien está orando por sus hijos. Alguien tiene un problema con su hijo.
Todos tenemos problemas con nuestros hijos. Entonces, yo sé que Dios habla. Lo que quiero decir es que yo sé que Dios habla. Yo he escuchado y conozco su voz. Pero tampoco tengo que aprovecharme a la gente y decirle, así dice Dios, cuando hay cosas que Dios no ha hablado y no ha dicho. Pero Dios habla. Amén. 3. Dios habla a través de las circunstancias, a través de los momentos que se están viviendo. Y uno entonces para eso necesita mucho entendimiento y discernimiento para saber cómo actuar en medio de esos tiempos. 4. Dios habla a través de profetas. Sí, yo creo que hay ministerios proféticos, sí. Y hombres que se sujetan a los profetas. Y no me voy a detener en este momento para cómo descubrir, cómo saber si alguien es un verdadero profeta o no. Pero yo creo que Dios usa a través de hombres y mujeres para hablar y decir, así dice el Señor. Yo sí lo creo. Finalmente, Dios habla a través de sueños y Dios habla a través de visiones. Solo que esos sueños y esas visiones y todo lo que escucha a través de profetas y todo lo que usted escucha audiblemente y todo lo que usted ve a través de la creación, todo eso tiene que ser conforme a la... Por eso le decía, la primera es la palabra. Por eso el apóstol Pedro dice, nosotros tenemos la profecía más segura, que es la palabra, pero Dios habla. ¿Por qué me tomé este tiempo? No para rellenar ni para entretenerle, no, es para que usted tenga la convicción que si usted necesita una respuesta de Dios, Dios también en algún momento se le va a revelar a usted. Le va a hablar, le va a decir, hija, es por aquí, hijo, es por acá. No sabe qué hacer. Aquí está la respuesta. Dios nos lo muestra. El problema es que nosotros no estamos haciendo lo que Daniel y sus amigos hicieron. ¿Qué hicieron Daniel y sus amigos? ¿Qué hicieron? Ellos dijeron, de aquí nosotros vamos a estar orando y vamos a clamar. Y no se sabe si eso fue la misma noche del edicto u otra noche después, pero pasaron varias noches o muchas noches o poquitas noches, pero en una noche a Dios le dio por hablar. Porque es que Dios habla cuando Él quiere. No cuando el hombre quiere, no como hace cierto grupo por ahí que dicen que es de la profecía, un ministerio internacional por ahí que hay de una colombiana que vino y hasta acá en Miami creó una iglesia y todo, y toda persona que viene por primera vez la paran acá al frente y le dice, y la ponen a formar aquí y levantan el grupo de profetas y a todo mundo le habla y así dice Dios y así dice Dios. Oiga, como que si Dios estuviera obligado a hablar siempre en el primer culto que asiste una persona. Dios no es así. Dios habla cuando Él quiere. Él es Dios. Así que mucho cuidado con esos profetas que andan por ahí hablando y diciendo. Por lo cual, sigamos leyendo. Por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. ¿Qué hizo Daniel? Bendijo al Dios, diga Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, bendito sea el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Él quita reyes y pone reyes. ¿Quién pone los reyes? ¿Quién pone los presidentes? No, el pueblo eligió. ¿Sí? ¿El pueblo es el que pone los reyes? La Biblia dice que el que lo pone es Dios. Ay, pero es que no me gusta, el que está ahorita se despeina mucho. El anterior no se despeinaba nada, pero tampoco nos gustaba, no nos gusta. Y entonces nosotros peleamos, no, que porque esto, que porque el otro, que por aquí, que por allá. Dios al final lo pone. No hay otra. Pero vamos a seguir mediando. Y él dice ahí más adelante, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y sigue diciendo Daniel, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres. ¿Cómo lo llamó antes? No, antes ¿cómo llamó Daniel a Dios? Dios de los cielos. Por eso le dije, le hice repetir. Ahora le está llamando Dios de mis padres. Te doy gracias y te alabo. Me has dado sabiduría.
Mírela cómo Daniel se apropia. En el versículo anterior, él está diciendo, yo sé que Dios da sabiduría a los sabios y Dios da sabiduría a los entendidos. Así decía en el versículo anterior. Ahora él dice, no, Dios a mí me dio sabiduría. ¿Sí ve cómo ahora se personaliza Daniel de lo que ha declarado? Te alabo, pues te doy gracias porque me has dado sabiduría, me has dado fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Mire, Dios contesta nuestras oraciones. No lo dude. El problema está en que nosotros oramos de vez en cuando. El problema es que nosotros oramos una vez y yo creo que una sola vez con fe en oración Dios escucha y Dios responde cuando quiere. ¿Cuántos decimos amén? Pero cuando hay alguien que está en plena comunión con el Señor constantemente, que está buscando al Señor, en cualquier momento el Señor le va a hablar, el Señor le va a responder. Ahora, muchas veces Dios a nuestras necesidades, oraciones, peticiones, todo lo que queremos, muchas veces nos dice sí. En otras veces nos dice no y nos está diciendo no. Y uno está orando a Dios, pero ¿por qué no me responde? ¿Por qué no me responde? ¿Por qué? Y Dios le está diciendo, no, ya te respondí, te dije no. Pero es que nosotros no queremos un no, nosotros queremos un sí. Sí, Señor, sí, sí. No, no, yo quiero un no. Pero a veces Dios no solamente responde un sí, a veces Dios no responde un no. Yo creo que mi Dios no es monosílabo. No, sí, sí, no, no. A veces Dios dice, espérate, hijo. A veces Dios nos pone a esperar. Wait. Pero nosotros estamos desesperados. Ahora, cuando vemos entonces, yo veo un Daniel que cuando entra a la presencia de Dios y obtiene la respuesta, ese hombre comenzó a cantar. ¿Qué hizo Daniel? Empezó a cantar, que empezó a alabar, empezó a bendecir, empezó a exaltar al Señor, empezó a decir, bendito. Mire, eso fue algo sorprendente para Daniel. Recuerde que Daniel salió de Jerusalén, vino una gran cantidad de kilómetros caminando, de millas caminando. Dios no había vuelto a aparecer en escena. Él pasó 3 años de proceso ahí de adoctrinamiento de Babilonia y una cantidad de cosas. Él no había vuelto a escuchar de Dios nada, ni la voz de Dios ni nada, y de pronto le habló Dios. Eso tuvo que haber sido algo sorprendente para Daniel, que Dios le habló, le mostró. Eso era para que el corazón, el alma de Daniel, eso se despertara y empezara ese hombre a cantar, a bendecir y a glorificar al Señor. Y primero lo llama por el nombre de Dios. Bendito sea el nombre. Y bendijo Daniel a Dios por ese nombre de Dios. Eso no habla sino de que Daniel está reconociendo el carácter de ese ser que habla. Y esa es la razón por la cual Daniel adora a Dios. ¿Usted por qué alaba? ¿Usted por qué adora a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay muchas razones. Muy bien, porque Dios es bueno. Esa es una razón. Y nosotros cantamos, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Canta. Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Sabe que tenemos muchos motivos para alabar y adorar a Dios, pero se nos está olvidando la razón más importante por la cual alabar y adorar a Dios, que es porque Él es Dios y digno de ser alabado, dice el salmista. Él es Dios. Y entonces Daniel llega a ese momento a reconocer que además de que Él es Dios, empieza ahora sí a mirar atributos, porque suyos son el poder. Ahora entonces él empieza a unir la esencia de ese Dios que es Dios
con sus acciones, con sus obras, que son poderosas. Que Él controla todo el universo. Los astrónomos se asustan cuando viene un meteorito o algo, un impacto ahí para la Tierra, se asustan. ¡Uy! Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y Dios dice por ahí: tranquilo, Tierra, lo tengo controlado. Dios controla todo. Nada se sale de sus manos. Y así como aparece un meteorito en el firmamento, si se está desarrollando algo en el cuerpo de alguien, Dios también tiene control de eso. Él controla lo grande, lo magno, pero también lo micro. Nada se sale de su mano. Y si Él controla todo el universo, pues Él también controla el tiempo y lo que pasa en ese universo, la historia. Por eso Daniel es que habla de los siglos de los siglos. Los tiempos están en Dios. Dios no tiene tiempo. El tiempo está en Dios. Por eso es que Él no es pasado, presente y futuro. Él es el gran yo soy, el eterno, permanente, eterno. Pero nosotros, como sí tenemos pasados y presentes y futuros, Dios muda los tiempos como quiere, los cambia. Él los transforma. Él, dice Daniel, Él cambia las edades. Lo que Él está diciendo es: hubo un tiempo donde nosotros éramos grandes, gloriosos, Jerusalén tenía respeto, teníamos templo, éramos admirados, éramos temidos por otros pueblos, pero ahora en esta nueva condición que estamos, aún así Él sigue siendo Dios. Gloria a Dios. Y nosotros debemos de alabar a Dios cuando estamos alegres, pero también cuando estamos tristes, porque Él sigue siendo Dios. Si hubo abundancia, gloria a Dios. Pero si hubo escasez, gloria a Dios, porque Él sigue siendo Dios. Dios no depende de los tiempos ni de los espacios. ¿Sabe qué dice Isaías 41? Esto que estoy estudiando los profetas y me tienen en la cabeza, llego al 41 de Isaías y al versículo 4 dice, y se lo quiero leer también en esta versión de la nueva traducción, esta es la traducción del lenguaje actual. Dice así: yo soy, para que usted lo apunte, 41:4. Yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. He existido desde el principio y existiré hasta el final. Ay, qué verso tan poderoso. Dígale a la persona que está a su lado: mi Dios sigue sentado en su trono. ¿Sabe qué dice Mateo capítulo 19? Yo sé que este texto usted lo ha leído muchas veces. A partir del verso 29 dice, el Señor Jesús hablando, dice: ¿no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ninguno de ellos queda a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Eso lo dice. Nada sucede sin su permiso. Nada. ¿Cuántos aman los pajaritos? ¿Se aman los pajaritos? Ayer me sacó la piedra uno. Vamos a buscarlo del almuerzo de la gente de ayer. Y me voy con un hermano y veo un pájaro hermoso, grandote, tiene una cresta roja, es alto, largo. Y yo digo: ¡ay, qué pájaro tan bonito! ¡Hermoso! Y me dice el pastor que iba al lado, me dijo: esos son protegidos aquí por la policía, esos son delicadísimos, están en vía de extinción. Vaya usted, pegue un pájaro de esos y verá el problema que se mete. Hasta cárcel puede estar llevando usted, pues llega a matar un pájaro. No sé, que aquí en la Florida son guardados, de pronto usted lo conoce, cuál es, pájaro largo, algo con una crema.
No es como un flamingo, pero la cresta es roja, es todo gris, de pico largo y todo. Me pareció lindo el pajarito, bello, bello, una majestad, una elegancia para caminar, el bendito, bonito. Y decían, no, esos se atraviesan en la carretera y se pasan como perros por su casa. Eso, y todo el mundo hay estrellones, han habido de todo, por culpa de los benditos pájaros. Yo después estaba allá, 2 horas después estoy yo trabajando allá y necesito ir al carro por ahí. Cuando llego al carro a buscar, escucho que le están haciendo el carro así. Voy y miro, el bendito pájaro me estaba rayando el carro. Lo quería ahora matar, ya no me parecía bonito, ya no me parecía bonito, lo quería estrangular. Justo, ahí están los picotazos al frente en el capó. Sin vergüenza. Pajarillo, Dios hablando detrás de los pajaritos. Ay. Pero según la Biblia, usted y yo valemos mucho más que esos pájaros y que los carros. Dígame. Diga, nada ocurre sin su permiso, nada. Diga a la persona que está, nada ocurre sin su permiso. A veces nosotros pensamos que nosotros controlamos las cosas, que somos nosotros por nuestras capacidades. Que yo soy preparado, porque es que yo hice, porque yo me preparé, porque yo soy fulano de tal, porque... O a veces pensamos, no, es que esos son los otros, los que están haciendo eso, los líderes, los presidentes, son los que están haciendo. Pensamos que ellos son los que controlan las naciones, que ellos son los que controlan todo lo que está pasando ahí. Pero resulta que, según la perspectiva de Dios, detrás de todo eso, la Biblia dice que el corazón del rey está en la mano de Dios. Hasta el de Fidel Castro, Nicolás Maduro, Gustavo Petro y todos esos, hasta el de Nayib Bukele también está ahí. Y el de aquí también, el de Trump está ahí. Y tal vez en la otra mano tiene el de Moscú. Y a veces uno dice, Dios, ¿por qué no hace así mejor con los dos? Pero todo está bajo el control de Dios. Dios no depende de azules y rojos. Dios no depende de ello. Yo me imagino a ese gran rey diciendo, yo soy el gran rey del imperio de Babilonia, pero me quedó tan imposible entender un sueñito que va a mirar la trayectoria en la historia, lo que va a acontecer más adelante. Lo que Daniel llega a entender es que detrás de ese mal momento para Israel, porque están siendo torturados y oprimidos y todo, aún detrás de eso habían juicios, dígala conmigo, juicios de Dios sobre Israel y sobre otras naciones. Así que muchas veces lo que estamos viviendo es fruto de unos pasados que tenemos, donde no hemos involucrado a Dios, y que ahora, si algo es bueno, decimos eso fue por el presidente, pero si es malo, por el presidente. Y no es así. El Dios que conoce los tiempos, conoce el pasado, el presente y aún también el futuro. Y yo sé que no nos gustan los juicios, no nos gustan los huracanes, menos ustedes que ya vivieron tantos, ustedes vivieron Andrew, por ejemplo, lo vivieron, gente perdió, no, pero Dios, detrás de todo eso aún Dios habla. ¿Cuántos decimos amén? Pero el Dios que es bueno no solamente habla de los juicios, sino habla de la sabiduría. Da sabiduría y da ciencia. ¿Cuál es la diferencia? No nos vamos a detener en esto. Pero la ciencia se adquiere con preparación, con información, con aprendizaje. Esto me habla de conceptos que se pueden vivir, aprender por la experiencia. Pero sabiduría es saber usted qué hace con todo lo que ha aprendido. Y a veces aprendemos muchas cosas y nos volvemos hasta muy técnicos o empíricos, pero no sabemos cómo actuar. Y ese es el caso del señor Nabucodonosor. Ha aprendido mucho. Mire todo lo que tenía, todo el esplendor, pero le faltaba sabiduría.
Déjeme entonces extraer rápidamente 2 principios para que empecemos a aterrizar por lo menos la enseñanza de hoy y prepararnos para la cena. Cuando yo miro lo que Daniel está declarando en estos conceptos estos textos que estamos aquí narrando de él, yo puedo ver que solamente Dios es el único que es capaz de revelar los misterios escondidos. Solo Dios, no hay otra opción, no hay humana, no hay otro medio, no hay otra forma. Pero no solamente es de entender que el conocimiento de Dios está por encima de todo concepto humano, de toda preparación, de todo título, de todo cargo, de toda experiencia, de todo lo que nosotros podamos decir. Por eso es que Daniel llega y dice, número 1, Dios es el que revela lo que está escondido. No hay ángel, no hay arcángel, no hay demonio que pueda revelar, no hay hombre que pueda revelar lo que Dios revela, lo que Dios sabe. Y si Dios quiere, lo revela y lo muestra en su tiempo y de la forma que Él quiera. ¿Cuántos decimos amén? Pero no solamente es eso, sino que Dios también conoce lo que está en tinieblas, todo lo que está en lo oculto, todo lo que está en lo oscuro, todo lo que no tiene forma, todo eso. ¿Por qué lo conoce? Porque Dios mismo en su esencia, ahora como decíamos y cantamos que Dios es bueno, Dios es luz. Ante Él todo es claro, ante Él todo es diáfano, todo Él lo conoce, Él todo lo conoce. Aunque usted y yo muchas veces estemos rodeados de tinieblas, Él ve a través de esas tinieblas. Aunque una ciudad esté llena de maldad y de iniquidad, Dios todo lo ve diáfano. Aunque el hombre trató de cubrirse con túnicas cuando pecó allá en el huerto, aún así Dios seguía viendo al hombre desnudo. Él lo conoce todo, Él lo revela todo. Y entonces Daniel ahora llega y dice, en su oración, en su canto, en su expresión a Dios, dice: con Él mora la luz, a ti, oh Dios de mis padres. Antes lo llamó el Dios de los cielos. Ahora está diciendo, aunque yo ya no tengo padres, y aunque yo ya no tengo abuelos, y aunque yo tengo un pasado y unos antecedentes, algunos antepasados que amaban a Dios y apasionados por Dios, la enseñanza, el ejemplo, el testimonio y la oración de nuestros antepasados nos han cubierto. Padres, ustedes no pueden imaginarse el poder que tienen sus oraciones por sus hijos. A veces nosotros no somos conscientes de todo lo que Dios hace a través de padres. Por eso necesitamos que haya más padres. Porque si usted mira esta sociedad como está, la juventud como está, necesitamos más padres en lugares como este para que estén buscando al Dios de los cielos. Amén. Necesitamos más hombres y mujeres entregados al ministerio, padres espirituales, como el pastor David, como aquellos hombres, la pastora Mari, que llevan tiempo velando, pastoreando, enseñando, instruyendo, orando, ayunando por nosotros, sin conocernos. Tenemos que hacer memoria de esos misioneros, de esos hombres que pasaron trabajos para llegar a esta tierra, para fundar una nación en los principios de Dios. Aquellos que dieron su vida, su sangre, dieron sus cabezas, dieron sus familias, todo para que usted y yo pudiéramos hoy recibir el mensaje. Y hasta el día de hoy, por lo menos hasta hoy, pudimos aquí reunirnos tranquilos. Pero el día de mañana no se sabe qué va a pasar con esto como está. Cada vez está más complicada la cosa. No se sabe. Pero nunca olvidemos de aquellos que hicieron su esfuerzo para que usted y yo tuviéramos un Dios. Póngase de pie, por favor. Nunca olvidemos a aquellos. Ay, Daniel dijo: a mí me adoctrinaron en muchos dioses aquí.
Llevo 3 años aprendiendo de muchos dioses, pero dentro de mí hay uno que es el único, uno que es el verdadero, uno que es el que revela, y no solamente el que controla todo, sino que es el Dios mío, de mis padres, de mi sangre, de mi pueblo, de mis raíces. Es mío. Y esa es la invitación que yo quiero hacerle a usted hoy. Que Dios deje de ser ese Dios en tercera persona al cual usted se refiere. Y usted pueda decir, ese Dios mío, es mío. Y yo soy suyo, yo soy suya. Cierre sus ojos, por favor. Oh Jesús, te damos gracias con todo el corazón. Hoy venimos a alabar y bendecir tu nombre. Hoy venimos a glorificar a aquel que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Hoy nuestro corazón se goza al poder deleitarnos en tu palabra. Hoy, Señor, te damos gracias porque tú nos has alcanzado por amor y bondad. Hoy, Señor, nosotros bendecimos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Hoy podemos, como Daniel, Señor, ante las circunstancias adversas, entender y comprender que tú todavía hablas, que tú todavía enseñas, que tú todavía te revelas, todavía tú muestras, todavía, Señor, tú no hiciste la creación y la dejaste abandonada. Asimismo tampoco nos salvaste a nosotros y nos dejaste desamparados. Señor, tú estás guiando nuestros pasos, pastoreándonos, enseñándonos, instruyéndonos, conduciéndonos. Lo haces con amor, lo haces con bondad, lo haces con misericordia. Y nosotros, Señor, hoy nos deleitamos al poder tener un Dios que camina a nuestro lado. Con todo nuestro corazón nos acercamos ante el trono de la gracia, Dios. Con todo nuestro corazón venimos, Señor, a refugiarnos bajo tu sombra, Dios. Hoy entendemos, Señor, que los tiempos, Señor, aunque parecen adversos, difíciles, aunque muchas veces pensamos, Señor, que las cosas están saliendo de control, humanamente sí se nos están saliendo, pero en el plan divino, Señor, todo esto, Señor, es conocido por ti. Por eso hoy con todo nuestro ser nos acercamos ante tu presencia. Y hoy oramos al Dios que un día hombres y mujeres nos enseñaron, al Dios que un día hombres y mujeres predicaron de tal manera que hoy somos fruto del esfuerzo y el trabajo de ellos. Señor, bendecimos a cada padre, a cada madre que está hoy aquí. Señor, hoy sé que tú escuchas las oraciones, y cuando es la oración de un padre o una madre, también, Señor Jesús, esas oraciones suben delante de ti, Señor. Somos muchas veces nosotros los que creamos estorbos en nuestras oraciones, o muchas veces nosotros no somos perseverantes en la oración. Muchas veces hay duda en nuestras oraciones, muchas veces, Señor, hay incredulidad. A veces, Señor, lo que hay es no una necesidad de buscar tu respuesta, sino la imposición nuestra ante las decisiones que tú puedas tomar, donde queremos que prevalezca y respondas conforme a nuestros caprichos y no conforme a nuestras necesidades, Dios. Perdónanos, Señor, por ese tipo de oraciones. Y hoy venimos delante de ti para decirte perdón, Dios. Perdónanos con todo nuestro corazón. Señor, al venir a la mesa en esta mañana de santa convocación, de comunión, hoy queremos, Señor, presentar los alimentos. Hoy queremos, Espíritu de Dios, Señor, orar por ellos, sabiendo, Señor, que la noche que el Señor fue entregado, tomó pan y habiéndolo levantado y dando gracias, lo bendijo y dijo: tomad, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced todas las veces que lo hicieres en memoria de mí. Señor, ese cuerpo representa ese cuerpo tuyo, Señor, ese pan representa el cuerpo tuyo entregado completamente para ser molido, escarnecido por cada uno de nosotros. Pero también dice, Señor, que después de haber cenado, tomaste la copa y habiéndola levantado al cielo, la bendijo y dijo: tomad, comed, esta es mi sangre,
señal de un nuevo pacto que vendría para la humanidad. Y todas las veces que lo hiciéramos, Señor, tú estarías con nosotros, Dios. Hoy bendecimos el fruto de la vid. Hoy bendecimos, Señor, esta sangre que fue derramada por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras maldades, por nuestras iniquidades, Dios. Perdónanos, Dios. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Yo quisiera que por un momentito, ahí donde usted está en su puestico, allí, en el silencio y en la quietud, usted pueda ponerse a cuentas con el Señor. Todos hemos pecado de una u otra manera, todos. No seríamos dignos de estar en esta mesa hoy. Ninguno es mejor que otro, todos somos igual de pecadores. Pero así también, la sangre del Cordero nos limpia de todo pecado y a todos y cada uno de nosotros que estamos dispuestos. Si necesitas pedir perdón a Dios por algo, dilo: Señor, esto te pido perdón, te pido perdón.